buen día. Sean bienvenidos todos a una emisión más de Aprender a Envejecer, donde, como cada lunes, pues abordamos temas para mejorar nuestra salud. Hoy vamos a platicar de un tema particularmente apasionante desde mi perspectiva, incluyente, revolucionario, que le trae a usted muchos beneficios para su salud. Claro, por supuesto, estoy hablando de la medicina alternativa. Para las personas mayores que actualmente conviven con una polifarmacia inadecuada de la que le hemos hablado en este lugar, es una gran alternativa. Sobre todo porque entre sus cualidades tiene a ayudarnos a conservar nuestro medio ambiente. Ya no le voy a decir más, mejor le invito a ver nuestra cápsula en donde abordamos este tema y regresamos a conocer a nuestro invitado porque, para variar, estamos de lujo esta mañana. Lo que en la actualidad se le considera medicina complementaria o alternativa, en realidad ha sido utilizada por la humanidad desde siempre. De hecho, gran parte de la población la ha utilizado al menos una vez en su vida con resultados óptimos. Y es que esta medicina, conformada por la herbolaria, la quiropráctica, la homeopatía y la acupuntura, desde siempre ha acompañado a la humanidad y cumplido con su función de conservar la salud, curar y con ello dar esperanza frente a la enfermedad. De acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud, un gran número de países actualmente recurren a la medicina tradicional para su atención de salud básica. El programa de medicina tradicional de la OMS comenzó en 1976. Hoy, a través de su unidad de medicina tradicional complementaria e integradora, la organización está trabajando con países para desarrollar normas y criterios de referencia que permitan su uso e integración basada en pruebas. Es por ello que en la actualidad está ampliamente demostrado que para muchas enfermedades y padecimientos de salud, la medicina complementaria es una aliada indiscutible de los tratamientos médicos alopáticos. Por ello, este día hablaremos sobre la importancia de la medicina alternativa en la salud de las personas mayores. Comenzamos. Pues mire, le voy a presentar esta mañana al doctor Marco Antonio Martínez Silva. El doctor es director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, entre otras muchas cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por invitarme a tu programa y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues vemos... Aquí van a decir las personas, ¿y ahora de qué van a hablar el día de hoy? Tenemos una gran exhibición de plantas medicinales. Antes de que usted nos aborde este tema, a mí me gustaría saber cuál es su formación, doctor. Bueno, soy médico cirujano y homeópata, tengo la especialidad en terapéutica homeopática y la maestría también en terapéutica homeopática. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Y en el Instituto Politécnico Nacional, sin duda, se hace ciencia. Claro que sí, hacemos ciencia. El Politécnico se caracteriza por un desarrollo científico y tecnológico al servicio del pueblo. Así es. Le pregunto esto de una manera pues incisiva, porque es común que cuando las personas y el gremio médico en muchas ocasiones se enfrenta a la medicina alternativa, pone algo de resistencia pensando que esto no sirve, que no tiene un aval científico, que no tiene una academia formal para el estudio y prescripción. Pues bueno, sí tenemos un aval científico, tenemos un método, una metodología. Particularmente la homeopatía tiene un estudio farmacológico muy preciso para preparar sus medicamentos y que de alguna manera nuestro arsenal farmacológico tiene sus fundamentos en la herbolaria, en general, en los minerales, en los animales, y tenemos reglas de preparación de los medicamentos. Entonces sí tenemos un planteamiento teórico científico que nos avala para elaborar nuestros medicamentos. Doctor, ¿de dónde viene la homeopatía? Bueno, la homeopatía nace en Europa en el siglo XIX, 1810 prácticamente, cuando se publica una obra que se llama El Organón de la Medicina y donde se hace una innovación en términos de lo que es la medicina hasta entonces de lo que se había tratado. Es de origen europeo, pero curiosamente tiene sus raíces en el continente americano,
porque el médico que la desarrolla es Hahnemann y se basa en la experimentación de una planta que se llama la chinchona. Y la chinchona se da en Perú. Los indios del Perú lo utilizan para tratar la malaria, el paludismo, y Hahnemann, que es el médico homeópata, experimenta esa planta que utilizan los indios del Perú y de ahí saca prácticamente las deducciones para elaborar la medicina homeopática. Es decir, que la homeopatía está basada en plantas. En plantas, en minerales, en animales, en secreciones humanas también, que se llaman nosodes. O sea, funciona, quiero entender que funciona como si fueran los aliados del hombre a través de la naturaleza. Todos los elementos de los que se forman están contenidos en lo natural. Claro que sí. Uno de nuestros principios de la homeopatía, que lo dice el padre de la homeopatía, el gran Hipócrates, dice natura morborum medicatrix. La naturaleza es la que hace y la que cura las enfermedades. Entonces, obviamente, nosotros nos tenemos que apegar a los principios naturales para obtener, evidentemente, los medicamentos y las sustancias que nos van a permitir curar las enfermedades. Muy bien, entonces nosotros sabemos, a mí particularmente cuando viene a visitarme algún fenómeno de enfermedad, prefiero siempre utilizar una medicina como la que usted maneja, como la que yo manejo también, porque es, pensamos, más conservadora, pero ¿tienen algún grupo de diagnósticos para los cuales pueda hacerse frente o cualquier tipo de diagnóstico con el que convivan las personas, particularmente las personas mayores, pudiesen beneficiarse de la medicina homeopática? Bueno, particularmente los adultos mayores pueden encontrar una alternativa muy eficaz y muy noble para el tratamiento de diferentes padecimientos propios del envejecimiento de las personas que, como dice el programa, que estamos aprendiendo a envejecer, ¿verdad? Entonces la homeopatía tiene un método especial para obtener sus medicamentos y que se basa en mucho, como decíamos, en la herbolaria, como aquí la tengo presente. Por decir algo, nosotros aquí tenemos una planta que se llama la árnica. Con esta árnica nosotros podemos preparar, esta planta nos sirve para los traumatismos, ¿no? Los golpes, los traumatismos, las extravasaciones sanguíneas cuando hay hemorragias internas, nos sirve ese medicamento. Pero la herbolaria la toma de manera natural como está ahí. En el caso de la homeopatía, extrae todavía más sus poderes naturales del medicamento. La medicina homeopática, nosotros tenemos el medicamento, aquí tenemos el árnica montana, pero no solamente nos va a servir para el traumatismo físico que pueda tener el paciente, el adulto mayor, sino también para los traumatismos de origen espiritual, de origen mental. Esta es una característica propia de la medicina homeopática, que nosotros concebimos al ser humano en 3 dimensiones: el plano espiritual, el cual se expresa a través de la voluntad, la inteligencia y los sentimientos; el plano anímico, la fuerza vital; y el plano corporal. Entonces, cada uno de nuestros medicamentos aborda, digamos, que estas áreas del individuo. La medicina herbolaria también de alguna manera toma en cuenta mucho el plano espiritual, nada más que no extrae a cabalidad, como lo hace la homeopatía, todo el poder curativo de las sustancias medicinales, y ello lo permite el método farmacológico de la homeopatía. Pues qué bello escucharlo de esa forma, porque a veces no identificamos que el dolor del cuerpo también puede ser el dolor del alma, el dolor del espíritu, que es lo que está sucediendo con una persona que justo en la etapa de ser adultas mayores, las personas, pues experimentan una serie de cambios y duelos que difícilmente se pueden aterrizar. Entonces podemos saber que a través de árnica nos podemos ayudar con esto, entre otras variantes. Entre otros medicamentos podemos utilizar árnica. Recordemos que la homeopatía no tiene medicamentos para tratar síndromes en específico, sino que hay que tomar en cuenta toda la individualidad del paciente, ¿verdad? Cómo está su voluntad, cómo está su inteligencia, cómo están sus sentimientos, cómo está su afección general, si duerme bien, si come bien, su funcionamiento sexual, qué somatizaciones ha tenido en el cuerpo. Por poner un ejemplo, un adulto mayor, efectivamente, a lo largo de la vida vamos acumulando muchas, a veces pérdidas, a veces emociones, a veces disgustos, lo que es propio de la vida, el estrés cotidiano que se va acumulando con el tiempo. Las enfermedades. Efectivamente, y eso a lo largo del tiempo pues se va a somatizar, ¿verdad? En un disfuncionamiento, alteraciones en el sueño, por ejemplo. Que somatizar es llevar la emoción al cuerpo. Al cuerpo, ¿no? Y se va a expresar en una función, el sueño, el deseo sexual, el apetito, las evacuaciones, y finalmente se va a concretizar en una alteración de algún órgano, ¿verdad? Doctor, particularmente uno de los temas que a mí más me interesa es el dolor
en las personas mayores. El dolor por diferentes causas, lo podemos saber pues por causas degenerativas, el dolor neuropático, etcétera. Y tenemos actualmente un problema porque sabemos que la prescripción de antiinflamatorios, no esteroideos, entre otro grupo de medicamentos que nos pueden ayudar para este efecto, pues es breve, no lo podemos usar muchísimo tiempo. ¿Hay algo para el dolor dentro de la medicina alternativa homeopática? Claro, particularmente en la homeopatía tenemos una gran gama de medicamentos. Ya mencioné, por ejemplo, el árnica, que ese sería para los dolores físicos, musculares, musculoesqueléticos, incluso dije de naturaleza espiritual. Tenemos también otro medicamento que se llama Hipericum, que lo tenemos aquí. El medicamento Hipericum nos sirve para los traumatismos de los nervios, ¿no? Entonces, tenemos traumatismos tanto para el plano... ¿Y en el mundo terrenal cómo se llama el Hipericum? Hierba de San Juan. Es la famosa hierba de San Juan. Sí, hierba de San Juan, que nos sirve para el insomnio, para el dolor, para las alteraciones del sueño, una gran variedad. Entonces, yo en este sentido quisiera comentar, ahorita que trajimos estas plantas, el adulto mayor puede tener alternativas terapéuticas, no solo seguir con su tratamiento para la hipertensión, ¿verdad?, para la alteración del sueño, para la diabetes, para las infecciones de vías urinarias, no solamente seguir con su tratamiento que le prescriben, sino complementar con algún producto de la herbolaria, particularmente y sobre todo también de la homeopatía. Y dependiendo del caso, de las circunstancias, pues bueno, puede continuar o no con sus medicamentos de patente o incluso llegar a sustituirlos. Eso se pone muy interesante. ¿Qué tal si nos cuenta cómo sustituirlo después del corte? Se está poniendo buena la conversación, ¿verdad? Vamos al corte, póngase cómodo, cómoda, hágase un tecito de algo que se le antoje de esta mesa y regrese con nosotros a Aprender a Envejecer. Envejecer es una palabra que no me gusta a mí tanto, pero sí es la que se usa, ¿no? Porque también pues, los violines viejos son los que suenan mejor, los Stradivarius, los Amatis, los Guarnieri, son los mejores. Entonces, y de alguna manera, con los años uno también empieza a saborear de otra manera las cosas y a tomar decisiones, en mi caso, como con más seguridad, ¿no? Y sintiendo que los años que he vivido, que se fueron rapidísimo, cuando hago cuenta, se van muy rápido, pero como también he tenido una actividad donde no existe la palabra jubilarse, yo no tengo ganas de eso, porque, bueno, si tengo una enfermedad y ya no doy una, pues adiós. Pero mientras, como digo yo, la cabeza esté inventando, creando cosas, observando, aprendiendo de alguna manera, a seguir reflexionando y a equivocarse y acertar, que me parece muy importante seguirse equivocando y acertar, pues estoy del otro lado. Y seguimos esta mañana con alegría y entusiasmo aprendiendo a envejecer, por supuesto, mejorando mi salud, en compañía del doctor Marco Antonio Martínez Silva. El doctor es director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y esta mañana está en nuestro estudio, por supuesto, haciendo ciencia y ayudándonos a mejorar nuestra salud. Y además, pues como sorpresa tenemos una exhibición de plantas medicinales el día de hoy. Doctor, ¿nos puede compartir qué nos trajo esta mañana? Bueno, sí trajimos algunas plantas medicinales, sobre todo para que entender que México tiene una gran biodiversidad de recursos terapéuticos con base en la herbolaria. Por ejemplo, tenemos la ruda, que tradicionalmente se utiliza en la medicina tradicional para los problemas menstruales, para los cólicos, para las dismenorreas, etcétera. Pero la homeopatía, con sus reglas farmacológicas, además lo usa para problemas de ligamentos, para distensión de ligamentos, de torceduras, esguinces, etcétera. Tenemos también aquí esta planta, ruda, que es la ruda, y los homeópatas le decimos la ruta, ¿no? La caléndula, que es una planta muy bonita, en la cual es un antiséptico por excelencia. Ayuda a formar tejido de degranulación para las heridas, para que se pueda cicatrizar con mayor efectividad. Para la piel, ¿no? Las erosiones. Incluso también tomada nos ayuda para la gastritis, ¿no? Tenemos es cicatrizante, es regenerativo. O sea, en vez de tomar omeprazol, ¿podría yo tomar caléndula? Sí, nos puede ayudar en ese aspecto. Tenemos aquí, por ejemplo, el romero, si me permite, romero, que es el romero officinalis, que nos sirve, entre otras cosas, para problemas digestivos, pero también nos sirve para problemas de piel y emocionalmente nos sirve para dar tranquilidad al paciente.
Y así en cada una de las plantas, aquí tenemos una que se llama Equiseton yemali, que es la cola de caballo, la famosa cola de caballo, que nos sirve sobre todo para las infecciones de las vías urinarias. Y tenemos plantas que nos ayudan mucho en el ámbito emocional, mental, como la salvia que nos da tranquilidad, o como las hojas de naranjo que tenemos aquí, o como esta planta que es excelente, que es la menta piperite, ¿no? Entonces todas estas plantas nos pueden ayudar para uno o diversos tratamientos, tanto en el plano físico como en el plano emocional de los adultos mayores. Obviamente nuestro pueblo tiene una larga tradición en el uso de plantas medicinales y que, bueno, sin duda alguna, sí es un complemento a los tratamientos que los adultos puedan tener. Era justo lo que quería resaltar, doctor. O sea, esto se llama nuestra tradición, nuestra cosmovisión, usos y costumbres, pero Sí. ustedes en el Politécnico lo formulan de tal forma que también contemple la seguridad de las personas, que no, porque sabemos que hay tóxicos y que la dosis hace la droga, ya lo decía nuestro padre la medicina, ¿no? Entonces, es importante decir, ustedes cuidan los efectos poco deseables que pudiese haber por un uso de plantas que muchas veces la gente desconoce. Es ahí donde la homeopatía da un paso más allá de la herbolaria, porque la herbolaria puede tomar las sustancias como están en su estado natural, pero la homeopatía, con su método farmacológico, hace diluciones. Por ejemplo, los alumnos de segundo semestre de nuestra escuela utilizan mucho la caléndula. Se agarran las flores y se machacan y se diluyen con alcohol. Lo mismo con el árnica, lo mismo con el Equiseton yemali, la cola de caballo. Con cada una de ellas se preparan diluyéndolas con base en el alcohol, 87 grados Gay-Lussac, y entonces los medicamentos se hacen más tenues. Se hace más tuene y se evita el efecto secundario colateral que pueda desagradar al paciente. Pues qué interesante, llegó el momento de atender a nuestra audiencia, doctor. Acompáñeme, Sí. por favor. Mi nombre es Hugo Marcelo Salas García, mi edad 73 años. ¿Puedo sustituir mis medicamentos por medicina naturista? Gran pregunta, Hugo. Bueno, pues muchas gracias al señor Hugo. Pues mire, depende de la circunstancia, todo depende del cuadro, de la enfermedad que tenga el paciente, del tiempo que esté tomando medicamentos, del grado de complejidad. Pero sí es posible en algunos casos llegar a retirar medicamentos de patente o en algunos incluso sí llegar a retirar, ¿no? Pero eso se debe de analizar particularmente con su médico, con el especialista, y sobre todo se debe de complementar ¿con qué? Con una adecuada nutrición, un adecuado ejercicio. Las personas que estamos aprendiendo a envejecer jamás debemos de dejar cuidar nuestro cuerpo, tanto para hacer ejercicio como alimenticiamente, que estemos bien nutridos, bien alimentados. Estos aspectos nos ayudan favorablemente para la respuesta farmacológica que se pueda tener ya en una etapa mayor. Entonces sí es posible, pero bajo el cuidado de su médico especialista y ver sobre todo el avance que va teniendo al dejar algún medicamento. Particularmente en el caso de la diabetes, que es muy común en nuestro pueblo mexicano, por ejemplo, tenemos la guasuma, la Tecoma stans y la Crecusia obtusifolia. Son 3 medicamentos que incluso ya se venden a manera de fitofármaco, o sea, ya están estandarizadas las dosis, avalados. Se puede tomar ese medicamento de la guasuma, pero sobre todo con un régimen de vida adecuado, ¿no? Con un cuidado, un estilo de vida adecuado para que evidentemente haya una respuesta favorable. Entonces sí hay casos en los que se puede retirar el medicamento de patente, en otros depende de la complejidad, tal vez no sea posible y tengamos que utilizar los medicamentos herbolarios o incluso el medicamento, obviamente, por supuesto, el medicamento homeopático para apuntalar la recuperación del paciente. Mi estimado doctor, yo en muchas ocasiones les digo como si fuera una recomendación general, las enfermedades crónicas no se pueden suspender los medicamentos, pero esos medicamentos que a veces van y vienen, que se utilizan por temporadas, posiblemente no sean necesarios, pero sí me gustaría que la gente pusiera mucha atención por si está tomando un anticoagulante que necesite, por si acaba de salir de alguna cirugía, por si tiene hipertensión y todo, que sepan que esto es posible a largo plazo y solamente de la mano, como usted bien dijo, del profesional de la salud, porque sabemos también que como todo en la medicina suma y también tiene sus limitantes, como todo en la medicina. Claro, particularmente en el caso de la homeopatía es muy cuidadosa con el adulto mayor, porque cada medicamento que nosotros damos está pensado y diseñado para que actúe en el plano mental del paciente, de su plano general funcional y en su plano orgánico.
Entonces, si el médico homeópata es muy cuidadoso y le da seguimiento, sea una enfermedad aguda, sea una enfermedad crónica, sí podemos evitar el uso de varios medicamentos de patente, siempre y cuando el paciente tenga su cuidado adecuado. Perfecto, doctor. Vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Soy Virginia Sandoval y tengo 69 años. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la medicina alternativa que nos benefician a las personas mayores? Bueno, esta fue mi pregunta favorita. Gracias, Virginia. Bueno, particularmente los adultos mayores, evidentemente que ya vamos acumulando una serie de emociones y de situaciones. Nuestro cuerpo, evidentemente que va cambiando, el metabolismo se va disminuyendo, se va enlenteciendo, las emociones también se van consolidando, pues gratas o no gratas a lo largo de la vida. Entonces sí tenemos una cantidad considerable de medicamentos, particularmente en la homeopatía. Trata, por ejemplo, los trastornos del sueño, el insomnio, la ansiedad, ¿no? Para tratar los desequilibrios de los adultos mayores. Pero en el ámbito de la medicina herbolaria, por ejemplo, podemos tomar las hojas de naranjo, ¿verdad? Que nos ayuda a disminuir la ansiedad, el estrés, o el romero que trajimos ahí, ¿no? También nos ayuda considerablemente, o la menta piperita también la podemos tomar en infusiones, sí nos pueden ayudar y beneficiar, ¿no? Y particularmente la homeopatía, que es una medicina muy radical, va a tratar los desequilibrios emocionales, los que afectan la voluntad, la depresión a veces que es frecuente en los adultos mayores, los trastornos de la memoria, de la inteligencia, propios a veces de la edad, ¿no? Y también algo muy importante, Citlali, las situaciones emotivas sentimentales. A veces el adulto mayor entra en lo que se llama síndrome del abuelo olvidado, ya está relegado, olvidado, y entonces eso es muy delicado para una persona. ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias, doctor. Y complementando un poco la pregunta de nuestra audiencia, pues a mí me gustaría decirles que por supuesto está aquí la homeopatía, la fitoterapia o con su sinónimo herbolaria, ¿no? Que es el uso de plantas medicinales. Tenemos la acupuntura, que puede ayudarle muchísimo a la gente a también, justo en este plano mente, cuerpo y espíritu, poder ayudarse a llevar pues con dignidad y con felicidad o más estabilidad la vejez. Entonces, pues doctor, se nos está terminando el programa. Sí. Yo quisiera preguntar más y más, seguramente la audiencia también, pero estamos muy contentos de recibirle esta mañana en nuestro foro para poder hablar de algo tan importante y aparentemente olvidado a través de la evolución y del grande avance tecnológico en las poblaciones, que es algo tan sencillo que podría ayudarnos a vivir de manera armónica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues a ustedes muchísimas gracias. Este programa es posible, por supuesto, gracias a ustedes, como siempre, puntuales en nuestro programa de lunes. Y bueno, le voy a dejar la frase que dice, el mayor regalo de la humanidad, también su mayor maldición, es que tenemos libre elección. Podemos tomar nuestras decisiones construidas a partir del amor o del miedo. Vote por el amor. Yo lo dejo en manos de nuestra querida Nancy Mendoza. Muchas gracias, Citlali, y agradecemos también a todas las personas que estuvieron con nosotros a lo largo de la transmisión. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. En el canal de YouTube Aprender a Envejecer podrán encontrar todos los programas que hemos transmitido desde el día 1, disponibles para que puedan verlos en el momento que más lo deseen. Y los invitamos a que se suscriban para estar al pendiente de todo el nuevo contenido que día a día preparamos para todas y todos ustedes. Agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy a través de Facebook Live, como por ejemplo Blanca Cisneros, que nos comentó excelente tema, Alejandro Hernández nos manda saludos desde Oaxaca, Eva Sumaya nos agradece por los consejos y nos mandan saludos Espinosa de los Monteros Cervantes, Javier Mandujano, María Fernanda Rodríguez, Zoila Purón Parra y Yuritza Ávila. Nos encanta leer sus mensajes y recuerden que todos los episodios de Aprender a Envejecer están disponibles en la aplicación 11+. ¿Ya la descargaron? Es gratis y está disponible para todos los dispositivos móviles. Ahora, como siempre, nos despedimos con música. Esto es la Orquesta Náhuac de México, que interpreta El Gato Montés. Nos vemos mañana.